¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Eh? Qué gusto de que estén aquí, que me hayan obligado a leer los libros de nuevo. Ha sido una buena fortuna porque leer esos libros siempre, 20 veces enriquecen. Son libros mágicos, libros chamánicos, que siempre encontrará uno nuevos sentidos, nuevos significados, nos enriquecen y también uno va cambiando, uno va teniendo otro nivel de percepción. Entonces uno va captando más cosas. No es que no estuvieran allí escritas, pero uno no las había entendido. Entonces, esos son los libros mágicos, los libros revelados, ya hemos hablado de eso, que son llenos de símbolos, de imágenes, de koanes le llamamos nosotros, los koanes, son enigmas. Los orientales llaman koan enigma, que uno va a descifrar a través de la repetición, y desde otros niveles de conciencia, a través de la meditación. Pues así se componen estos libros de koanes, de enigmas, que no se entienden así nomás racionalmente de la primera, sino poco a poco se van comprendiendo más y más. Bueno, vamos a tratar de hablar un poco más fuerte para que nos oigan. Ahí me hace señales, Liz, cuando esté hablando mal. Y pues sí, libros mágicos, libros chamánicos, que son revelados, que vienen de otros planos, que Castaneda siempre nos insistió en que él no era escritor, ¿verdad? Que ni siquiera le hacía correcciones a los libros, que él veía la página en ensueño, o sea, en un estado profundo de meditación, vamos a llamarlo así, y desde allí él copiaba mentalmente las páginas, digámoslo así, viendo las páginas y las pasaba a la máquina, ¿verdad? Muchos libros son así revelados, también los libros sagrados, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un rápido, antes de empezar nuestra lectura, repaso de lo que vimos la vez pasada. Hablamos del paraíso, ¿verdad? Hay una nueva disciplina que les voy a dar. El camino se basa en disciplinas, en técnicas. Es una nueva tecnología, ese es el aspecto moderno, digamos, del camino, que es un camino antiquísimo, pero que los nahuales lo van adaptando a la modalidad de la época. Entonces, ahora en esta modalidad ya encaja muy bien la idea de hablar de tecnologías. Hay una tecnología que los chamanes practican con mucho gusto, digamos, por decirlo así. Le llaman el arte de la disciplina como arte de sentir asombro, sentir asombro reverencial. La disciplina como un arte para sentir asombro reverencial. ¿Por qué? Por el mundo, por la vida de uno mismo, por la vida en general. Esa es una práctica que tienen que hacer los chamanes. O sea, no viene mágicamente el asombro del mundo, sino que uno tiene que poner de su parte. Siempre hay algo que tenemos que poner de nuestra parte. Aunque no todo depende de nosotros.
Es el enigma, sin embargo, tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, yo les decía la vez pasada, ¿quién era el ser amado del guerrero? O sea, los caminos del guerrero, o de muchos caminos, nos suelen llevar a la soledad, a Doña Chole, como le decimos en broma, los guerreros, Doña Chole. La soledad. ¿Por qué? Porque nos toca vivir el opuesto, y a veces los opuestos que tenemos que vivir, que les llama no haceres, don Juan, esos opuestos pueden ser largos. ¿Por qué? Porque ya vivimos siempre en la boruca del mundo, siempre hablando, ¿verdad? Siempre en compañía, siempre con gente. Entonces hay que vivir ese opuesto de soledad y de silencio, siempre hablando, siempre hablando. Ahora nos toca vivir, ¿no? Así se divide la vida, ¿no? Como que en una fase de la vida vivimos todo está dividido en pares de opuestos, dice don Juan. Entonces, en una fase de la vida vivimos uno de los pares del opuesto y en la otra vivimos el otro par del opuesto, para decirlo sencillamente. Bueno, entonces, en esa aparente vida solitaria del guerrero, el guerrero va descubriendo su nuevo amor, va dejando amores, ay, desapegos, amores, sí, 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 nuestras posesiones, todo lo que sabemos, en fin, ya hablaremos más de eso. Y entonces, en ese momento el ser amado, el guerrero, va a convertirse poco a poco, en medio de esa soledad, se va convirtiendo el mundo es el verdadero ser amado del guerrero. No necesariamente hay que caer en la soledad, pero es muy común pasar por eso y más fácil llevar a cabo ese nuevo afecto, dejar los afectos más sensibles, más sensitivos hacia lo que llaman en psicología profunda, que siempre le estaré hablando de psicología profunda, que el padre fue Carl Jung, ¿verdad? Del amor transpersonal. El amor deja de ser un poco personal, va dejando los personas, vienen los desafectos. Y entonces, poco a poco vamos amando más a nuestro mundo, un mundo impersonal. De tal manera que, como decíamos en la vez pasada, Genaro, estaba escribiendo don Juan, la experiencia de Genaro, el otro chamán, el compañero de don Juan. De tal manera que don Genaro se sentía con su ser amado en cualquier parte del mundo. Siempre estaría en compañía de parte del mundo. Bueno, ¿por qué se da eso? Rápidamente estamos diciendo. ¿Por qué? Es el retorno al paraíso, de lo que hablamos la vez pasada. Es decir, ¿por qué ya el paraíso terrenal sigue en la tierra? Esa es la cosa. ¿Por qué lo dejamos? Y ahí viene el tema. Porque cambió nuestra percepción. Nuestro nivel de conciencia cambió la percepción. Y en este nivel de percepción o en este nivel de conciencia ya no podemos ver el paraíso. Son formas simples de plantear enigmas, misterios muy grandes, pero por ahí va. Ahora, hablar racionalmente, hablamos siempre en aproximaciones, en modelos, ¿no? Entonces, nuestro nivel de percepción no nos permite contemplar el paraíso, porque además tuvo que ser nos arrojaron del paraíso para iniciar la etapa mental racional, diría la psicología transpersonal. Entonces, en esta etapa mental racional, nuestro nivel de percepción está limitado y se concentra en las dualidades. Dualidad, todo es dualidad. En el siguiente nivel de conciencia se irán acabando las dualidades, los pares de opuestos.
habrá, dicen los chamanes, una conciliación, una armonía entre las fuerzas opuestas, positivas y negativas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Ya no serán ni positivas ni negativas, sino algo más, ¿no? Trascendiendo este nivel de conciencia es como vamos a encontrar de nuevo el paraíso y veremos que sí es cierto, el paraíso estaba en la tierra. Para eso tenemos que abrir nuestra burbuja de percepción. Y la burbuja de percepción de lo que iremos hablando, estamos envueltos en un capullo. El capullo luminoso, le llaman los chamanes. Y de pronto ese capullo se tiene que abrir. En el capullo estamos ahí trabajando, nos toca en este nivel de conciencia estar adentro del capullo, vamos formando el capullo y ahí les va una clave de una gran vidente. Hablar de videntes son aquellos que ya ven tanto el paraíso en la tierra, como que ya entienden el sentido de la vida, ¿no? Ya lo ven, ¿no? Ya tienen, ya tienen el conocimiento silencioso, también es otra característica del vidente, ¿sí? Ya su intuición ya se desarrolló a grados muy avanzados. Bueno, pues el ejemplo del capullo luminoso, no quiero entretener demasiado, también lo tratas la vidente Santa Teresa, la española, doctora, le llaman doctora ahora. Bueno, pues ella habla del capullo. En ese capullo vivimos y en ese capullo estamos encerrados. Ella dice que somos como gusanos que nos metemos después en el capullo, pero el capullo nos va, en el capullo va a morir el gusano y de ahí van a ser la mariposa. Bueno, pues ese ejemplo se aplica aquí porque los chamanes hablan del capullo luminoso y de ese capullo saldrá la mariposa. ¿A qué se refiere? Don Juan habla de abrir las alas de la percepción. Cuando estamos dentro de nuestro capullo, la percepción está limitada a nuestro trabajo interno. Estamos conformando la mariposa, estamos haciendo la transformación interior dentro del capullo. Muchos podrán salir y otros se quedan allí en el capullo, en la larva, se llama. Entonces en el capullo, nuestra percepción está limitada a nuestro mundo. Fíjense que sencillo. La diferencia entre un chamán y la persona común, es que nuestra percepción solamente nos interesa lo nuestro y abrimos nuestro capillo solamente para tratar a una persona, para ver determinada cosa y lo volvemos a cerrar. Más o menos así es, fíjense. Abrimos nuestro capullo de percepción, nos interesa esto, pero siempre estamos cerrados, vivimos con nuestro capullo cerrado. Vamos a un lugar, ni vemos el lugar, más estamos, ¿para qué vamos a abrir el capullo? Para tratar a esa persona y nos concentramos en la persona y nos olvidamos de todo lo que rodea, algo nos llega y volvemos a cerrar nuestro capullo. Así vivimos, terrible. No vemos el mundo, las maravillas del mundo, salvo cuando hay algo grave. De repente nos paran el mundo, como ahora con la ¿cómo se llama? Cuernavirus, yo digo en España le han de decir cuernavirus, se nos va parando el mundo y ponemos atención, salimos. Esas cosas nos ayudan a salir un poco, ¿no? Como cuando las Torres Gemelas se cayeron, ¡pum!, se paró el mundo y todo el mundo salió de su burbuja. ¡Ah, qué bien, ayuda a eso! ¡Pah! ¿Se dan cuenta? Ahora con el cuernavirus, miedo y todo eso, es muy bueno, muy buen registro. Bueno, entonces ya entendimos, bueno, abrir las alas de la percepción, de eso se trata. ¿Ok? Abriendo las alas de percepción, de repente ya vemos la belleza del mundo, la grandeza del mundo, y ya nos olvidamos de nosotros mismos, ya ninguno importa. Ya le dice don Juan a Castaneda, tú ya no importas, lo único importante es todo lo que te rodea. Así decía también el gran filósofo místico Teilhard de Chardin. Tú no importa, lo que importa es la vida. De repente ya te vas a identificar tanto con la vida que ya no te va a importar tu capullo. Bueno, esa es la tirada. ¿Ok? A
abrir las alas de la percepción. Ven, encerrados en nuestro capullo, nuestro único que interesa. Ábranse, hagan intentos de abrir y traten de sentir asombro reverencial. Practiquen en lugares de gran belleza, en el mar, ábranse, abran el capullo, ¡pum, pum! En un bosque hermoso, en una puesta de sol, o en una pintura, en un museo, en una pintura, en un museo, abran su capullo y traten de admirar con la belleza, no le huyan, da miedo la belleza porque ahí se ve más el infinito. Bueno, da miedo abrirse porque nos rodea el infinito. Es decir, por último, el capullo cumple una función, nos está protegiendo del infinito. Y cada vez que lo abrimos podemos tener una sensación de muerte. Y cuando ya lo abramos totalmente, ya habremos muerto simbólicamente. Así decían los guerreros, el guerrero ya está muerto, nosotros ya estamos muertos. Y solo tratamos gente que ya está muerta. Y nos daba una característica Castaneda que siempre nos incomodaba. Si quieren saber cuándo ya van a estar muertos, cuando les dé exactamente igual estar solo que acompañado. Pero yo también me iba al otro extremo y me encantaba estar solo. No, tiene que quedar igual. Bueno, vamos a seguir con la lectura del libro Relatos de Poder. Un libro fascinante. No podemos hablar, si salen en secuencia, pero no necesariamente porque los libros estuvieron en secuencia. Aquí vuelve a repetir otra vez su encuentro con Don Juan en este libro, ¿verdad? Pero bueno, a mí me tocó, me preguntan en qué orden seguir los libros que les tocó. A mí me tocó empezar con este. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver del tema más profundo para nosotros. Que tiene que ver con el viaje astral. Bueno, de pronto estaba Castaneda con Don Juan y ya le había dicho Don Juan, oye, quiero ver a Don Genaro, algo así, le dijo, no, pues llámalo, bueno, ¿cómo lo voy a llamar? ¿O qué? Pues bueno, tú llámalo, le dijo, lo voy a llamar, no por teléfono ni por celular. Y entonces, pues así pasó el tiempo y un día estaba con Don Juan y oyó ruidos en la maleza. Y dije, bueno, pues, ¿quién será? Ya habrá venido Genaro, estaban en el campo, obviamente, ¿no? Ya oigo ruidos ahí que viene. Por fin aparece Genaro allí, radiante, y le pregunta a Castaneda, ¿estaba usted escondido en las matas, verdad? Pregunté. Don Juan tomó asiento y puso la cabeza entre las manos. No estaba escondido, dijo don Genaro con paciencia. Estaba lejos de aquí, y entonces me llamaste, así que vine a verte. ¿Dónde estaba usted, don Genaro? Lejos. ¿Qué tan lejos? Don Juan me interrumpió y dijo que don Genaro había venido como un acto de deferencia hacia mí y que yo no podía preguntarle, ¿verdad?, ¿dónde había estado? Porque además no había estado en ninguna parte. Don Genaro salió en mi defensa y dijo, estaba bien preguntarle, estaba bien que preguntara cualquier cosa, ¿no? Bueno, si no andaba escondido cerca de la casa, ¿dónde estaba usted, don Genaro? Estaba en mi casa, repuso con gran candor. Estaba yo en mi casa, su casa. ¿No tiene su casa en Oaxaca? Sí, es la única que tengo. Entonces, ya conociendo Castaneda, las bromas que le hacían, me sentía verdaderamente cortado en dos. Interesante, ¿no? Cierta parte de mi ser no se sobresaltaba en absoluto, ¿no? Y podía aceptar en su valor aparente cualquier reto de don Juan o don Genaro. Él ya sabía todo lo que podía pasar. Pero había otra parte de mí que se negaba de plano. Era mi parte más fuerte, el ego, la razón se negaba, ¿no? Entonces,
No vamos a leer todo aquí. Castaneda bueno, él tenía, cuando un guerrero va a la batalla, siempre tiene que tener sus resguardos. Y don Juan le había dicho a Castaneda que el escribir era un gran resguardo y que lo apoyaba. ¿Qué significa gran resguardo? Todos tenemos resguardos, ¿no? El resguardo te protege del infinito. Suena raro, ¿verdad? Tiene que estar uno defendido del infinito, como tiene uno sus capullos. Te protege de situaciones de muerte del yo, del ego, ¿no? En fin, te protege de todos los elementos que te afectan a tu rutina, de tu ser, de tu ego. Entonces, es importante saber cuáles son nuestros resguardos y usarlos adecuadamente, ¿no? Y no usarlos inconscientemente. En el caso de Castaneda, su resguardo era escribir, ¿no? Bueno, ahora, la vida, el espíritu, porque hablar de la vida es el espíritu, el infinito, les ha dado un resguardo maravilloso, que es el celular. Por eso están resguardados. ¿De qué? Del infinito, de la vida. La vida y el infinito es lo mismo. El celular es una magnífica protección que sí conviene usarlo, incluso ante la gente, porque la gente también es el infinito, todo es el infinito. ¿Verdad? Y también nos sirve de resguardo un celular con la gente, pero saber lo que lo estamos usando, diciendo, ahorita necesito mi celular para oír de esta plática que me está matando, que está muy fuerte. Me está matando, aquí está la muerte. La compañera inseparable del guerrero, porque hay dos impulsos fundamentales en la vida, el eros y el tánato. El eros me lleva a vivir, a evolucionar en la vida misma, en el ego, el desarrollo del ego, de la personalidad, es el eros. Pero después el tánato, la muerte, es la que sigue en la siguiente etapa de la vida, más o menos por ponerlo así, ¿verdad? Ahora las nuevas juventudes ya se topan con tánatos más pronto. Mis generaciones les costaba más trabajo encontrarse con tánatos. Esa es la muerte, es decir, ya iremos hablando más sobre la presentación de los opuestos. O sea, en determinado momento tienen que aparecer los opuestos. Y viene la aceptación de los opuestos. Bueno, entonces estamos con que Castaneda tenía su resguardo en escribir. Cada quien tiene que localizar cuáles son sus resguardos ante la vida, ante el infinito, ¿no? Y entonces, en un momento dado, desde que estaba, no sé, estábamos viendo que estaba totalmente descontrolado Castaneda, ante esa presencia, y dice, escribe tus notas, escribe o te mueres. Es decir, hay muertes buenas, hay muertes malas, en fin, es otro tema. Ahorita vamos a seguir. Genaro es un hombre de conocimiento, aquí estamos ya con el hombre de conocimiento, que ya es más allá de guerrero y vidente. Bueno, sigue siendo vidente, claro, pero aún más allá, porque ya es un sabio. Puede haber videntes que ven maravillosamente la esencia de las cosas, del mundo, de la belleza, de la grandeza del mundo, del caos y la maravilla del mundo. Pero ya el hombre de conocimiento es vidente y sabio, porque ya tiene acceso al conocimiento silencioso. O sea, la intuición ya tiene más.
Y siendo un hombre de conocimiento es perfectamente capaz de trasladarse a grandes distancias. También tiene ese don. Me recordó que una vez, años antes, los tres estábamos en las montañas y don Genaro, en un esfuerzo por ayudarme a superar mi estúpida razón, o sea, toda la magia que plantea don Juan y Castaneda y la magia del chamanismo en general es para superar la estúpida razón, que en cierto momento ya se vuelve estúpida, orgullosa, egomaníaca. Y la razón, humildemente, ya en la segunda etapa de la vida, en el inicio del camino, ya tenemos que entender sus limitaciones. Entonces, para ayudarme a superar mi estúpida razón, dio un salto prodigioso hasta la cumbre de la sierra a 15 metros de distancia. El cuerpo astral, ¿no? Y le explica, mira, es que a veces Genaro no es Genaro, sino su doble. Pedí una aclaración, por favor. ¿Hay otro Genaro? ¿Tiene usted un hermano gemelo? Preguntó Castaneda. Claro que sí, dijo. Tengo un cuate. No sé si en España a los amigos, a los buenos amigos se les llama cuates. ¿No? Aquí se usa mucho en México. Tengo un cuate. No pude determinar si me estaban jugando una broma o no. Ambos rieron con abandono de niños traviesos. Se reían de las reacciones de Castaneda, como Castaneda se reía de nuestras reacciones siempre. Puedes decir, dijo don Juan, que en este momento Genaro es su cuate. Esta aseveración hizo que ambos se tiraran al suelo de risas. Mi cuerpo se estremeció involuntariamente. Es que me dice don Juan, lo que pasa es que estás muy pesado y engreído. Déjate ir. Ay, esos términos de pesadez. Pesadez siempre nos echaba en cara que estábamos pesados. Y nos describía a las gentes pesadas, que aprendiéramos y nos mostraba la ligereza de sus mujeres, por ejemplo. Casi volaban, caminaban volando. También Castaneda, eran ligeros. Había que verlo, ¿no? Era cuestión de poner atención y te fijas, caray, qué ligereza, qué forma de caminar. Tuve una experiencia interesante cuando venía con Castaneda en mi carrito, en Caribe, venía con él nos dirigíamos a la plática que iba a dar con los investigadores y profesores de la Universidad Americana, los prepotentes, con todos ellos, que entre paréntesis, se fascinaron con Castaneda, todos esos investigadores. Uno de los más brillantes investigadores, después de oír a Castaneda, dijo, ese ha sido el día más feliz de mi vida, así dijo. Pero también hay que ver lo negativo. Pasaron semanas, ya ni me dirija la palabra. Esos son los efectos que produce Castaneda. De repente, estás con él y es una euforia, y de pronto se puede pasar. Puede tardar un año pasar. Que digan, mis amigos de España, todos ellos estaban fascinados, fanatizados con Castaneda. Después ya estaban asustados, me daban risa. Me daba risa todas sus reacciones. Así le da a Castaneda risa de repente todo lo que se mueve en nosotros, una cosa y parece la otra. Estaba yo platicando la anécdota que entonces íbamos a la plática y de pronto me dice, mira, ve a la americana. Era una guerrera que yo le había presentado a Castaneda, estupenda. Pero vela ahora, hacía mucho tiempo que no la veía. Se había casado, tenía un hijo, un esposo conflictivo, pleitos, todo eso. Vela nomás cómo está de pesada. Pero vela bien. ¡Hey! Veníamos así en el coche, vela. Se había vuelto pesada. Porque estaba, ¿qué? En su importancia personal. Ahí está el concepto claro. ¿Qué tan pesado serás de acuerdo a qué importancia? No es que ella no era una prepotente, ni soberbia, ni nada de eso, que esa es su importancia personal, por supuesto.
No, estaba metida en sus cosas, en sus problemas, y en mi hijo, y ahí es donde se pierde la energía. Por eso, de repente, hay las discusiones de que si el celibato, quién sabe qué, bueno, que no les gusta a la gente que les platique de ese tema. Pero cómo se pierde energía y con el esposo y conflictivo, aunque no fuera conflictivo, de todas maneras hay cosas y distracciones y el pensamiento, desde el enamoramiento. Vean, dense cuenta cuando se enamoren, cuánta energía se pierde en la mente. Eros es un arquetipo con una energía poderosísima que nos atrapa y se posesiona, así como hay posesiones diabólicas, también hay posesiones de Eros, ¿no? Terribles, tan fuertes como las diabólicas, ojo. Una posesión amorosa tan fuerte como la diabólica, y son pasiones instintivas. ¿Ven? Para que vean ese ejemplo de la pesadez y el engreimiento de Castaneda, ¿no? Dice, déjate ir. Ya sabes que Genaro es un brujo y un guerrero impecable. Por eso es capaz de realizar hechos que serían inconcebibles para el hombre común. Su doble, el otro Genaro, es uno de esos hechos inconcebibles. Quedé sin habla, no podía concebir que simplemente estuvieran burlándose de mí, no podía hacer eso, ¿no? Para un guerrero como Genaro, continuó don Juan, producir el otro, aquí entra el tema del otro, no es una cosa tan asombrosa. El premio Nobel que escribió el prólogo, el poeta, como le llamaba Castaneda, hablaba del otro yo que también somos, pero siempre será muy diferente a nosotros. Somos nosotros y al mismo tiempo muy diferente. El otro yo, y aquí tocamos ya el tema del otro. Producir al otro no es una cosa tan asombrosa para Genaro. Tras meditar un largo rato, ¿qué decir? Pregunté, ¿es el otro como uno mismo? ¿Cómo es? ¿O qué? El otro es uno mismo. Pácatelas. El otro es uno mismo. ¡Qué misterio somos! Somos el otro. Y al mismo tiempo somos uno solo. El doble es uno mismo. Esa explicación debería bastar. Pero si vieras, de ver, no de mirar, de ver, sabrías que hay una gran diferencia entre Genaro y su doble. Para un brujo que ve, el doble brilla más. O sea, cuando el brujo está en su doble, brilla más. Vemos personas que de pronto brillan más. Bueno, cualquiera de nosotros, de pronto estamos en nuestro doble y de repente ves, ¿qué te pasa? Te veo muy bien. Pues estoy más en el doble, ¿no? No totalmente, pero está operando el doble. O mira qué luminosa está esa persona, hasta decimos la palabra luminosa. Mira qué bien, porque está más en el doble. ¡Ah, qué misterio somos! ¡Qué misterio tan maravilloso! ¿No? Un doble es el brujo mismo. El brujo mismo. A los nuevos les recuerdo que se dicen brujos para no tomarse en serio. Que si nos decimos budista o chamán o cristiano, ya nos tomamos en serio, ya hay una diferencia entre la espiritualización del ego y la trascendencia del ego. En una primera fase nos espiritualizamos, ya somos un ego espiritualizado, somos tan buenos y tan santos, o tan iluminados, o tan buenos guerreros. Ven, yo soy un gran guerrero. Y de pronto hay que dejar al yo y trascenderlo. ¿Ven la diferencia? Bueno, entonces, al decirnos brujos, pues ya hay que ir perdiendo esa importancia personal, ¿no? Que se va incluso a incrementar en el camino espiritual, o como le quieran llamar, o de desarrollo chamánico.
se incrementa nuestra importancia personal. Nos sentimos ya lo máximo, lo superior. Así es el proceso. Para que después tenemos que dejar todo eso y entregárselo al águila, dicen los chamanes. Todo lo que tú eres, dáselo al águila. Te quedas nomás con quién. Pues se supone que con el otro, ¿verdad? Ahí le das todo al águila. El águila te cobra la renta, así dicen los chamanes. El águila, o sea, el ser superior que ellos ven como un águila, de acuerdo con su método, su percepción, ¿no? Les da vida, pero cobra la renta. Ahora devuélvanme las experiencias que vivieron así. Todo su ser, toda su voluntad, todo me tienen que dar. Bueno, ya veremos ese tema terrible. Entonces lo desarrolla a través de su soñar. Aquí usa la palabra soñar porque cuando ustedes hacen meditación, que todos supongo hacen meditación más o menos, todos se acercan a un ritual o todo eso, entras en un estado como de soñar. Por eso después hablan de ensoñar, cambia a ensoñar, ¿no? Entonces a través del tratar de ensoñar, es decir, estar en otro estado de conciencia, estar en otro estado, estar en alfa, se decía antes. Eso es lo que trata el camino de Don Juan, estar en alfa todo el tiempo y no solo, mira, lo que nos criticaban los meditadores es que nos metemos en alfa, beta y delta, quién sabe hasta dónde llegamos en delta y después otra vez regresamos y salimos al nivel de conciencia ordinario. Bueno, siquiera manténgase en alfa, después en beta, y después en delta. Yo no sé cómo son los niveles que los miden, según las vibraciones, los miden los científicos. Bueno, entonces, a través del ensoñar, manteniéndose en ese otro estado, gracias a toda la tecnología que aplican, se desarrolla el doble. Es una meta clave del camino. El doble es un acto de poder para un brujo, pero solo un cuento de poder para ti, los cuentos de poder, los cuentos de brujería. En el caso de Genaro, su doble no se puede distinguir del original. Ya se integró a su doble, ya es uno con el doble. Para que me entiendan, siempre uso conceptos cristianos, que supuestamente éramos buenos cristianos, que se lleva a cabo lo que llama San Juan de la Cruz, otro gran vidente, San Juan de la Cruz, la unión del matrimonio del alma con Dios, del alma usando la palabra alma como la persona con Dios. Ahí les dejo esa comparación. ¿Por qué don Genaro ya no se puede distinguir su original? A que su impecabilidad como guerrero es suprema. Y tocamos el tema difícil de la impecabilidad. Perdón. Es un concepto más allá de ser bonito, ¿no? Sí, bueno, una persona decente. Es un concepto que para ponerse el extremo, tremendo extremo, por ejemplo, el guerrero impecable de los tiempos antiguos que tenía que enfrentarse a sus enemigos y tenía que ser impecable y matar incluso. Pero lo importante era ser impecable, pues no es nada normal. Hemos vivido guerras todo el tiempo y los soldados tratan de ser impecables en los dos bandos. Tratan. ¿Y cómo es? Pues matando al otro. Fíjense qué tremendo el concepto de impecabilidad. ¿Hacia dónde va? Pues es lo que hemos vivido. Es decir, bueno, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué toda la humanidad en guerras? Ese ha sido el camino. Por eso tengo ahora el camino aquí. El camino de la evolución. A la montaña sagrada de Urquiola, ¿verdad? La que reconocen. El camino de la evolución incluye las guerras. Y ahí cada quien prueba quién es impecable.
Cuando estaban Arjuna y Krishna, estaba Arjuna a punto de empezar la batalla, se le aparece Krishna, el gran Dios hindú. Y Arjuna le dice, ay, no quiero matar tanta gente. Dice, tú tienes que cumplir. ¿Cómo va? El impositivo de tu deber, algo así le dice. Es tu deber, es tu obligación como príncipe que eres, de tú entrar a la batalla y que va a matar. Que eso tú no tienes que preocupar, ese es asunto mío, le dice Krishna, en otras palabras. El misterio de por qué tienen que morir todas esas gentes es un misterio que no podemos nosotros entender. Pero Arjuna tenía que ser impecable como príncipe. ¿Qué temas, verdad? Bueno, ese es el concepto de impecabilidad, para que vayan entendiendo poco a poco. Les pongo el extremo, ¿no? ¿En qué consiste ser impecable? Les voy a ir dando muchos tips de cómo es esa impecabilidad. Tiene que ver lo que decía, por ejemplo, Jung, hablaba de descubrir nuestras pretensiones ocultas. Porque en el fondo tenemos otra pretensión de nuestros actos. Entonces no podemos ser impecables. Y lo sabemos muy en el fondo que tenemos una pretensión oculta ahí, que buscamos algo. Como el enfermo que se hace el enfermo para que lo consuelen, Los beneficios secundarios también se llaman. Bueno, les voy dando tips de impecabilidad, que es la clave también del guerrero. Así, tú mismo nunca has notado la diferencia entre Genaro Sudor y el original, ¿no? Pero en los años que llevas de conocerlo, solo 2 veces has estado con Genaro original. Todas las otras veces has estado con su doble. Este es absurdo, exclamé. No tomes las cosas tan en serio, dice Carlitos. No tomes las cosas tan en serio, Carlitos, dijo don Juan. Se te va a reventar, no sé qué, se te va a reventar, no digo, ¿verdad? Ya te he dicho una y otra vez que el mundo es insondable, que no tiene fondo. Tampoco lo tenemos nosotros, los hombres, somos insondables, somos un misterio, o los otros seres que existen en este mundo. Por eso es imposible razonar al doble. Vuelvo a repetir, razonamos como una aproximación. Este razonamiento es una aproximación. Jung reconoció con humildad que logró, que logró hasta cierto punto y que el misterio va más allá. Pero Jung llegó de los científicos que más lejos han llegado en el aspecto científico del misterio, porque él se basaba en la casuística científica y todo de sus pacientes, ¿no? Es de los que más lejos han llegado. Pero ya los místicos habían llegado a lo que él, todos los místicos ya sabían lo que él dice, ¿no? La conciliación de los opuestos, ya lo habían dicho los místicos. Bueno, un brujo puede desdoblarse, don Juan. Eso es todo lo que puedo decir. Pero se da cuenta que está desdoblado. Claro que se da cuenta, sabe que está en 2 sitios al mismo tiempo, le dice, pregunta Castaneda. Ambos me miraron y luego se miraron entre sí. ¿Dónde está el otro don Genaro? Pregunté. Don Genaro se inclinó en mi dirección y fijó la vista en mis ojos. No sé, dijo solamente, ningún brujo sabe dónde está su otro. Bueno, este tema que le llamamos también el viaje astral y que mucha anterior experiencia y que dice tú, la experiencia, dice, no sabía que tenía la experiencia. La vivía, por ejemplo, San Martín de Porres. Era muy divertido San Martín de Porres, ¿no? En una ocasión se cuenta que entró un monje, no sé por qué, le andaba buscándolo, eran monjes, ¿no? Y va a su dormitorio, toca la puerta y ahí estaba durmiendo, no, pues ya no lo molesto, todo eso, y se dirige al oratorio y ve hincado a San Martín de Porres en el oratorio. A ver, voy a ver a su cuarto, no, si está dormido. Y dijo, pues ahorita voy a correr al oratorio. Ahí está. Y volvió a correr al cuarto y se pasó yendo de un lado a otro. Y se dio cuenta que estaba en 2 lugares al mismo tiempo. El famoso Padre Pío de Petricina, el santo italiano. ¿Cuántas veces estuvo curando mientras él estaba por otro lado?
Pero dice que no saben dónde está su doble. O sea, el don de ubicuidad es una especie de viaje astral, pero físicamente. O sea, el cuerpo energético se desplaza, es el cuerpo energético, el cuerpo astral es el cuerpo energético, según la idiosincrasia de los guerreros. Ninguno sabe dónde está el otro. Genaro tiene razón, dice Juan. Un brujo no tiene ni la menor idea que está en dos sitios al mismo tiempo. Tener conocimiento de eso equivaldría a encarar a su doble. El brujo que se encuentra cara a cara consigo mismo es un brujo muerto. Esto lo relaciono con la idea que decían que si ves la cara de Dios, te mueres, ¿no? O si ves la cara de la diosa, esa diosa que estaba detrás de un velo, no me acuerdo, creo que lo cuenta un sufí, ¿no? Te vas a morir, no puedes ver el rostro, pero no, aguante, quita el velo, y a quien ve, se ve a sí mismo. Ah, qué coán, qué coán. La diosa vio su cara en la diosa. O sea, no se murió, pero sí llegó a morir otra cosa. Bueno, esa es la regla. Y aquí repita lo que siempre repetirá. Ese es el modo en que el poder superior, ha armado las cosas. Nadie sabe por qué. O sea, no sabemos por qué. No tratemos de razonar por qué el poder decidió las cosas así. Esa falta de humildad, cuando queremos todo entender y razonar, ¿no? Esa es parte de la fascinación del camino, del guerrero, tratar de descubrir los misterios. Pero acuérdense lo que ponemos en nuestro lema, sin la menor esperanza de lograr. Sabiendo que a lo mejor no voy a lograrlo, y no es como misterio. Y el misterio se vuelve algo venerable, ¿no? Algo adorable. Vivir en el misterio, fascinante misterio. Sin embargo, la fascinación también de haber descubierto ciertos misterios, o simplemente no descubrirlos racionalmente, a verlos, se siente. O sea que el sentido de la vida se siente. O sea, nuestros abuelos decían, ¿cómo? Si ya no va a la misa, ya no va a la religión, ¿cómo va a entender? No decía el sentido de la vida, pero ¿cómo va a entender? ¿Para qué digo? Es que ya nos toca, ya hay la era del Espíritu Santo. Dicen, la era del Espíritu Santo, porque se fue el Salvador, Jesucristo, y les dijo, ahí les dejo el Espíritu Santo. Todos tenemos adentro el Espíritu. Ese es nuestro doble, ese es el otro, el Espíritu Santo, el otro yo, que es el que nos da sentido de vida. Entonces, de alguna manera, todos tenemos actuando a nuestro doble. ¿En qué momento? Es gran misterio, no sabemos. De repente está actuando el doble. Ahorita en la plática, ¿hasta qué punto actuó el doble? ¿Quién sabe? Cuando ustedes estaban escuchando, a lo mejor, de momento estaba el doble y entendieron bien, de repente no estaba el doble. Es un misterio. ¿Cuándo entra el doble? ¿Cuándo actúa? Podemos tratar de separarnos, lo que llamaba Jung, desvincular la conciencia de la vida. No, eso lo dice Don Juan. Don Juan dice, hay que separar la conciencia de la vida. Cuando hablamos del observador, es la forma más fácil de entender esto, ¿no? Cuando hablamos que estamos observando, es que ya está el doble allí. ¿Hasta qué grado? Tampoco sabemos, pero primero lo vemos comprendiendo. Fíjense lo importante de separar la conciencia de la vida. Desligar la conciencia, decía Jung, tenemos que desligar la conciencia. La conciencia, como se dice, como se maneja, es el verdadero yo. El verdadero yo. ¡Qué misterio!, ¿no? ¡Qué misterio! Vamos a hablar un poco bajando a tierra. Tenemos unos minutos. Dice que el desarrollo del doble se da gracias al ensoñar, como les decía, ¿no? Y también conjuntamente ya se ha desarrollado el ver. Para esto primero logró borrar la historia personal.
Son las características que pone para llegar al doble. Borrar la historia personal, el darse importancia a sí mismo y vencer las rutinas. Todas esas técnicas, dice, que me había enseñado y que yo había considerado conversación vana, eran en esencia medios de dar fluidez a la personalidad y al mundo. Creo que el tema de la fluidez es muy fuerte, ese tema de la fluidez. Pero bueno, vamos a ver, borrar la historia personal. Son los índices, ¿verdad? Que tienen varios significados, son símbolos, ¿verdad? Que hay una parte que nos suena muy lógica. Oigo música, eso, cuando pues pasan así cosas de repente, no sé si lo oyen, es que hay un acuerdo ahí, el espíritu hace acuerdos, si estamos alertas, todo nos dice señales y acuerdos, en fin. Dirán que uno está loco, pero de repente se da cuenta, no está loco. Bueno, borrar la historia personal. Tuvimos que conformar nuestra historia personal en toda esta primera etapa evolutiva de la niñez y juventud. Teníamos que seleccionar del mundo, dividido en pares de opuestos, en fuerzas gemelas, un par de fuerzas gemelas, la fuerza que me convenía para mi vida. Todo eso conformó mi historia. Soy esto y que mis éxitos o mis fracasos, ¿no? Mis logros o mis no logros, lo que sea, eso ya somos. ¿No? Mis posesiones, por eso Jesucristo decía, deja todas tus posesiones si quieres seguirme. El seguir a Cristo es el seguir, Cristo es un principio de evolución, como lo es Buda, como lo es Cristo, como todos. Son principios de evolución, es seguir la evolución. Y en la evolución, así arregla las cosas el poder, ¿quién sabe por qué? Primero, enriquecemos de experiencias nuestra conciencia a través del vivir y de repente se las tenemos que entregar. Tenemos que borrar nuestra historia. Que fuiste alguien, olvídate que fuiste alguien. Que fuiste importante, fuiste. Que fuiste un fracaso, olvídate. Que fuiste de lo peor, un asesino, olvídate. Hasta eso, todo. Se le entrega al águila todo eso. Aquí está. Pero todo. El problema es que hay muchas cosas que estamos negando y que guardamos en el inconsciente, en la sombra. Ese es nuestro problema. Podemos entregar al águila. Bueno, me estoy adelantando a entregar al águila como un tema que posteriormente iba a tocar. Es como una copia que tenemos que hacer de nosotros mismos. Pero entonces, ¿qué pasa con el inconsciente? Que lo tenemos como un proceso evolutivo natural en esta primera etapa evolutiva, más en otras etapas evolutivas más atrasadas, como por ejemplo nuestros padres y abuelos, no existe ni la psicología. Ahora existe la psicología porque tenemos que entrar a la sombra, al inconsciente, para sacar lo que hay allí que nos protegía de la evolución. Curiosamente, la sombra, el inconsciente, nos protegía de poder llevar a cabo tranquilamente nuestra evolución. Entonces, todo digo, para el inconsciente, lo que no nos servía. Y ahora no, ahora tenemos que entregar todo. Vamos a decir, en otras palabras, que a nuestros abuelos les permitieron pasar al otro lado sin entregar la sombra o el inconsciente. Ahora nosotros tenemos que entregar la sombra y el inconsciente. No sé si me comprendan. ¿Verdad? Entonces tenemos que revivir también todo eso. Todo aquello que está en la sombra no necesariamente tiene que ser malo, simplemente está en la sombra, no lo vimos bien, no lo captamos bien. Entonces tenemos que revivir todo para ya poder borrar nuestra historia personal. ¿Cómo la vamos a borrar si ni siquiera la vemos completamente? Vamos a tener que abarcarla toda, la historia personal.
Entonces, por eso la técnica de la recapitulación, que además nos libera, es decir, liberarnos de la acción, de la sombra, de forma inconsciente, actuando de forma inconsciente, a llevarla a un plano consciente. La sombra, vamos a seguir actuando con la sombra, igual de neuróticos, pero ya conscientemente. Igual de malvados, ahí sale nuestra maldad, pero ya conscientemente, no importa. Entonces tenemos que aflorar la sombra. Entonces por eso la recapitulación es una gran ayuda para eso. Y no solo para eso, es muy amplio el concepto de la recapitulación, que hablaremos de eso. Entonces, para borrar la historia personal necesitamos eso. Saber todo nuestros mecanismos ocultos, todo eso. Bueno, aquí les digo también de otro vidente, nada menos que aquí para los vascos, de Vascolandia, esto. El vidente San Ignacio Loyola. Ahí, ¿qué le decía a Dios? Llévate todo, mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, la memoria, todo, todo, todo. Vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno. Es lo que entienden también los guerreros, que tienen que devolver lo que se les dio. Dadme vuestro amor y gloria, con eso me basta, ¿viste? ¿Eh? Tomad mi libertad, mi memoria, mi entendimiento. Todo, todo. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en determinado momento. También nuestra voluntad. Ay. Claro que es una forma de hablar extremista. A fin de cuentas es el camino del medio. Siempre será el camino del medio. Pero ahorita creemos que nuestra voluntad es nuestra totalmente, que todo depende de nosotros. Qué ilusión nos hacemos. Y qué libertad si vamos comprendiendo que no todo depende de nosotros. Vivimos con la angustia, ¿no? ¿Y qué va a ser de mi futuro? El futuro no existe ya para el guerrero, debe ser aquí y el ahora. Tú sé impecable y ya tienes garantizado tu futuro, ¿no? Acuérdense de los koanes que les di, los índices. El guerrero no necesita nada, tiene todo necesario para este viaje extravagante que es la vida. Bueno. Darse importancia a sí mismo. Bueno, el proceso era volverse importante, es decir, darse toda la importancia a uno mismo en la primera etapa, ¿verdad? En la etapa egoica. Se supone que todos estamos saliendo de la etapa egoica, por eso no tenemos inquietud por estos temas, porque estamos trascendiendo la etapa egoica. Ya sea porque ya nos aburrimos, porque ya nos fastidió, porque ya nos da de la patada, o porque ya viene el llamado al siguiente nivel de conciencia, a la siguiente etapa. El guerrero no necesita nada, tiene todo lo necesario para este viaje extravagante de la vida. Eso lo va comprendiendo uno. Tenemos todo. No porque tengamos resuelto lo económico, ¿no? No. Con esa confianza va el guerrero que todo se va a resolver. Como debe ser. ¿No? En realidad no depende de nosotros. Y sí depende. La paradoja. Por eso la razón no puede desarrollarse mucho en esto, ¿no? Si están hablando de paradojas, no, pues ¿qué es? Pues contradicciones, Castaneda son de contradicciones. Pues también, si uno lee la Biblia, también hay contradicciones de todas partes, ¿no? Fíjense, medios para dar, esa es la fluidez de la personalidad y al mundo. Fluir con el mundo. Ese concepto de fluir lo vamos a seguir. Un guerrero fluido ya no puede ponerle fechas cronológicas al mundo. Ya vive el aquí y el ahora. Qué bonito, ¿no? Qué bello eso. Ya no puede poner fechas cronológicas. Que esto y que el otro y esto lo va a hacer. Ya se vive en el aquí y el ahora. Y para él, el mundo y él mismo ya no son objetos. Otro tema, ¿no? Que uno lee cada renglón, ¿no? ¿Cómo que ya no son objetos? ¿Sí? ¿Cómo nos vemos? Son sujeto. Aquí estoy un objeto y el objeto afuera, siempre. Esa es la relación sujeto-objeto. Así habla la filosofía, ¿no? Con todo nos relacionamos sujeto-objeto. Pues se acaba esa relación de sujeto-objeto. El mundo y él mismo ya no son objetos. Él es un ser luminoso que existe en un mundo luminoso. Él es el guerrero,
un ser luminoso que existe en un mundo luminoso. Gracias, las campanas ya. ¿Se entendió? Esa es la idea del fuego. Se hace fuego. Hay un libro que se llama El fuego interno. Se hace todo fuego el guerrero. Es cuando se dice que desaparece la faz de la tierra, se vuelve fuego, ser luminoso. En realidad se vuelve todo luz, igual que el mundo es todo luz. Vamos a ponerle energía, pero aquí lo dice tan bello. De repente ya entiende uno que uno es energía igual que el mundo, que no hay separación entre el mundo y uno mismo. El mundo es un mundo luminoso igual que él es un ser luminoso. Él, el mundo y él ya no son objetos, ya no hay objetos, ya está todo interrelacionado. ¿Eh? ¡Qué misterio! ¿Eh? Bueno, ahí lo dejamos por hoy. Y y si quieren preguntar algo. Sí, Carlos, hay dos preguntas. Una es Diego que pregunta, Bien. ¿qué quiere decir hacer la práctica espiritual con afecto y abandono? Qué bello, qué bello. El concepto de... El intento, el intento debe ser afectuoso. El intento, también al poder superior, el chamán le llama el intento. Y uno pone el intento hasta que el intento se vuelve el intento del poder superior. El águila, le dicen también. La gran ventaja de los caminos de devoción es ese amor a Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, igual este camino es de asombro veneral, de reverencial, asombro reverencial, con afecto. ¿Qué dice con afecto y qué? Y abandono. Abandono, entregarse, muy bello el concepto, ¿no? Un abandono total, confianza, con confianza. El guerrero va con confianza a la guerra, dice en la primera fase, en el primer libro. Con Y, creencia y abandono, fluirse, con confianza, dejarse ir, todo se va a resolver, no se preocupen. ¿Qué creen que depende de ustedes? La evolución tiene miles de años y sigue ahí adelante y no depende de nosotros, todo está regulado más o menos. Misterio, ¿verdad? ¿Qué pasó? Otra. hay otro Nahual, Carlos de León, que a veces comenta de Carlos Castaneda que es un mentiroso. ¿Cómo lo interpretas tú? Comentó, y si sigue comentando, lo hace en broma. Pues es una forma de decir, realmente los, los conceptos que se manejan en estos mundos son símbolos, no son verdades racionales necesariamente. Es una forma de explicar. Muchos entendieron que Castaneda decía mentiras, pero después saben que es una forma de decirlo, de decir las cosas en forma simbólica o en forma incompleta, en forma de desatino controlado. Simplemente estos libros serían una gran mentira. ¿Por qué? Porque no podemos precisar que sean exactamente la historia tal como dice aquí, que está narrando. No sé si me entienden, ya estamos en un nivel simbólico donde las verdades son y no son, son verdades y no son.
¿eh? Había la historia de un libro, escribe un gran escritor, Velasco Piña, un libro chamánico, también de inspiración, basado en un hecho histórico. Se armó un lío en México, que eso no es cierto, quién sabe qué. Tuve que dar pláticas, yo no sé ni hablar, diciendo lo que es un mito, una mitología. Y Castaneda vive una mitología. Todo lo que dice no se puede tomar al pie de la letra. Algunas cosas sí, vamos a decir que sí, tampoco todo. Algunas cosas a pie de la letra. Pero en general te está diciendo símbolos claves. Y puede haber contradicciones y puede... No necesariamente es la verdad tal cual. Todo esto los platico para que entiendan que son las mitologías, y esto es una mitología. No podemos analizar los libros sagrados como historias auténticas. No son mentiras, pues si la Biblia sería mentira, porque ¿cómo compruebas, verdad? Que vivió Jesucristo, entonces está diciendo mentiras, y todo el Antiguo Testamento, que no. Sí hay algunas pruebas que se han encontrado, pero no, es mitología, es mitología. Y en la mitología tiene un valor incalculable, ahí están los secretos de la vida. El sentido de la vida te dice hacia dónde va. Hay que entenderlos psicológicamente, por ejemplo. Bueno, es una de tantas explicaciones. A ver, el gran Carlos de León, el gran Nahual Caballero León. Y otra pregunta, Carlos, de María José. La impecabilidad, ¿cómo se practica en el día a día, cuando está en el trabajo y con la familia? ¿Cómo puede practicar esa impecabilidad? Y que es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero bueno, es una pregunta, pues sí. Tú lo vas sabiendo, ¿no? Es difícil el tema. También me pidieron una vez dar con una conferencia sobre la impecabilidad. No, por favor. Es que más bien cada quien se da cuenta. Puedo decir, por ejemplo, que conforme vas en este camino, cualquiera de los caminos religiosos o espirituales o chamánicos o todo lo que quieran ustedes, desarrolla la conciencia. Vamos a ponerlo más fácil. Te desarrolla el testigo. Tanto que nos enseñó y nos insistió el gran caballero León, el observador. Que ya les dije, el observador es doble, ¿no? En la medida que tú desarrollas tu doble, puedes ser más impecable, porque te das cuenta de cómo la estás regando. Allí, traten de usar el observador, se dan cuenta cuándo son impecables y cuándo no. El problema es que no es fácil sacar al observador, ¿verdad? Nuestro doble no entra en acción, entonces no estamos conscientes de cantidad de cosas inconscientes, que es lo que nos hace ser poco impecables. Entonces, ¿qué tienes que estar? Pues precisamente el camino del guerrero, en la vida cotidiana, para eso es el camino del guerrero, que estés alerta, atento, que salgas de tu burbuja, llega a tu oficina y observa todo, la oficina, a todos, observa a todos, abre tu capullo, abre tu conciencia, abre las alas de tu percepción, expande tu conciencia y verás que eres más impecable. No vayas en tu capullo nomás metido para abrirlo, para tu máquina o para nomás para hablar con una persona y después con la otra. Yo veo que en España son más abiertos, cualquiera se abre, ¿no? Cualquiera, estamos cerrados en nuestro capullo, no tratamos a nadie, ni el mundo nos interesa, ni nada. Ábranse, y verán que serán más impecables, porque el que se abre es el otro yo, no es el ego el que se abre. El que abre la percepción pertenece al otro yo. Practiquen ahí la percepción ante la belleza, sientan asombro ante un paisaje, ante la puesta del sol, la salida del sol. Y después verán ese asombro, la medida que abran los soles de percepción, en el mundo, en la realidad, lo que ocurre. El mundo es hermoso. A ver, otra pregunta. ¿La recapitulación sería una de las armas más poderosas del chamanismo de Castaneda? Porque tiene muchas funciones, precisamente para ser impecable.
No podemos ser impecables porque están las cosas ahí de la sombra, del inconsciente, operantes. Claro que, hablando del concepto de impecabilidad, un loco puede ser impecable si sigue su locura. Y si les digo otra cosa, que en México me van a matar, un narco puede ser impecable, si hace su trabajo muy bien. Ya mejor no toco el tema. Pero ¿cómo ser impecable en la vida cotidiana, no? Eso es lo que me preguntabas, o ya me quedé el tema. Pues sí. Y pues eso no, la recapitulación para poder ser impecable, claro. Es tremenda la recapitulación, vaya, se los digo. Es el infierno del infierno. Les pongo lo peor porque nosotros nos sienten fácil. Bueno, van a ver que no es tan difícil el infierno en un principio, cuando ustedes recapitulen todas sus relaciones sentimentales y sexuales. Bueno, eso es más fácil verlas. Más o menos, ¿no? Aunque evadimos quién sabe cuántas cosas. Pero cuando nos queremos meter más a fondo en todas nuestras realidades del pasado, vaya, les advierto esto porque hay una resistencia terrible. Castaneda nos insistía en que recapituláramos y hubo un momento que dijo la condición, si quieren que vuelva yo a México, tienen que recapitular a fuerzas. Entonces, solamente con ese impulso, ese intento, tremendo, 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 nos pusimos a recapitular. Es entrar a la sombra, huimos de nosotros mismos. Todo el mundo nos conoce y nosotros no nos conocemos. ¿Qué libertad nos da a conocernos ya? Y sobre todo la libertad de que lo importante, acéptate con humildad tal cual eres, nos dice el chamán. Acéptate con humildad tal cual eres. ¿Qué libertad? O sea, ¿no? ¿Qué miedo entrar a la sombra porque me voy a dar cuenta? ¿Qué importa lo que seas y lo que hayas vivido? Acéptalo con gusto y sé tú eso, acéptalo y eso eres. Y así cumples tu evolución y eres impecable con tu neurosis. Y si va a haber cambio, lo habrá. Lo habrá también. No sabemos si va a cambiar esta neurosis o no. Ese es uno de los valores. Después, ahora, otro valor es una forma de recuperar energía que perdimos, es una forma de tener más energía, es una forma, la recapitulación, de toda la energía que dejamos en todas esas experiencias, ahí hay energía encerrada. Por eso el impacto hay que manejarlo como energía. De repente, recordar algún dolor tremendo o una herida. Me voy a las recapitulaciones más fuertes, porque no todo tiene que ser horrible ni terrible, ¿no? Y tomo esa energía con la inhalación y la exhalación. Verán que no es tan difícil. De repente viene la energía dolorosa ahí, tomo el dolor, veo la imagen, claro, y se transmuta. Y esa energía me da más fuerza, me da más poder, como le llaman ellos. Y además me hace cambiar de estados de conciencia porque me voy a otras etapas. Es como una especie de meditación, también decía Castaneda. Es como si hiciera una meditación, pero que va imaginativa. Y entonces en otros estados de conciencia más profundos, todo eso. Bueno, ya les dije demasiadas cosas, yo creo que ya, o hay una otra cosa ahí por ahí, urgente, ya se te cayó, quién sabe qué ahí. Bueno, pues qué gusto, ¿eh? Ojalá sigan, que no se asusten demasiado, las cosas terribles que les digo, no sé, ¿eh? Y seguiremos leyendo y tratando de entender esto, y los estimulo a que lean, que tengan un buen año brujo, un nuevo año brujo, muy brujo que sea este año. Y esta década, ya empezamos una década. Muchas gracias, Carlos.